Bienvenidos a esta primera entrega de Diálogos del siglo XX. Tendremos varios invitados durante todos estos meses de mitad de año, pero esta noche nosotros deseamos empezar estas emisiones regulares con un amigo y cineasta de larga data. Me refiero al profesor Leo Silverio. Bienvenido. Muchas gracias, Agustín, por invitarme, y me siento privilegiado de estrenar un programa. Yo nunca había estrenado un programa en ningún sitio, o sea que te agradezco el gesto, la posibilidad de estar aquí conversando contigo y a la vez difundiendo la información a través de los teleescucha, porque ahora es televisión, y ahora es radio, los teleescucha. Sí, es una modalidad, ¿verdad? Sí. Que las nuevas tecnologías nos permiten realizar, y además de eso llevar a cabo para todo el mundo. Sí, antes, tú y yo que venimos de compartir un café, antes la posibilidad era esperar que el mozo llegara y apuntar, y a veces el mozo no sabía escribir bien y apuntaba una información que no era la correcta, y tú pedías bacalao con arroz y te traían locrio de arenque, por ejemplo. Ahora no, ahora hay un URL que tú con el celular toma la información, ahí viene el menú, y tú desde tu celular indica el menú y no hay equívoco posible, porque si alguien cometió algún yerro, lo cometiste tú que pediste. Entonces eso viene automáticamente de la cocina a tu mesa. Entonces este es el momento de las, como dicen los chicos de ahora, los millennials, este es el momento de los high tech, de la alta tecnología. Bueno, y hablando precisamente de esos dos conceptos, que no nos pega por nuestras barbas y no nos pega a nosotros mucho, pero bueno, hay que estar en el ambiente. Debemos sobrevivir a ello. Precisamente ese enfrentamiento entre nuevas tecnologías y viejas tecnologías importantes, trascendentes para la generación de nosotros, porque estamos hablando de la generación del siglo XX. Cuando usted llegó de su campo, recuérdeme cómo es, ¿es en Sabana Iglesia de Santiago? No, yo soy de un campo que todavía no tiene energía eléctrica, que se llama El Piché de El Ranchito en Santiago. Háganos un poco la historia, por favor, de cómo su padrastro fue a buscarlo a Rayo Guarachita después que el señor Radamés Aracena lo llamó, anunció por Radio Guarachita, ¿verdad?, que usted y otros llegados más del interior estaban en la sede central de Radio Guarachita en la Pablo Hincado. La tecnología lo que ha hecho es que ha transformado los servicios, pero siguen siendo los mismos. Era realmente una localidad de referencia, que tú ibas a Radio Guarachita, que está muy cerca aquí, por cierto, está ahí en la Palo Hincado, subiendo la Palo Hincado, cerca de los bomberos, que había una pizzería simbólica de la ciudad llamada Mario Pizza. Correcto. Recuerdo. Sí, queda del edificio todavía. Ahí. Entonces, tú llegabas ahí y llamaban a un teléfono que tú dieras. Atención, estoy hablando del año 1965, yo tenía 5 años, nadie tenía teléfono. O sea, había un teléfono doméstico, es decir, el teléfono de la casa, pero ese teléfono no lo tenía todo el mundo. No, eso era escasamente alguien tenía un teléfono en su casa. Y entonces, si tú eras muy de la confianza de esa familia, tú pedías que por favor a las 3 de la tarde del miércoles iba a llamar una persona pidiendo tu referencia, que por favor te avisara. O en algunos casos, gente muy avispada, como en este estudio que estamos, como nuestro amigo Julio, que ve siempre el futuro un poco más adelante, esa persona dijo: yo le voy a dar el servicio, no hay ningún, pero usted me paga 5 cheles. Estamos hablando de 5 centavos. Y entonces tú pagabas ese derecho. Entonces llamaban de Santiago, llamaban de San Pedro, el lugar que fuera, y esa persona, usted tiene una llamada telefónica, y el teléfono estaba colgado al lado de la máquina auricular, de la máquina que se marcaba. Pero yo creo que esa tecnología, lo que hemos ido transformándola, y evidentemente una palabra muy gringa, muy friendly, muy amigable,
en donde ahora todo está mucho más a la mano. Pero ciertamente usted ha hecho una broma de buen gusto, no de mal gusto, de buen gusto. Yo vine de Santiago, de un campo, a los 5 años. Vine en una guagua con mi madre y eran momentos en donde no se estaba acostumbrado al transporte público, tampoco había mucho transporte público. Y entonces eso provocaba en los primeros usuarios, como fue mi caso, que tú te mareabas y vomitabas sin control. Yo recuerdo que mi madre tenía una toalla y cada cierto momento yo llamaba a Juan. Juan, entonces... Y recuerdo que eran recursos muy bien utilizados por las mamás. El berrón era un elemento aliciente. Estaba a la mano siempre. En toda la cartera de las señoras de cierta edad. ese accesorio de la salud, si se quiere ambulante, estaba asequible. Una salud doméstica. Esa botellita de berrón, ese cebo de Flandes, ese, valga la publicidad, ese Penetro, que era Penetro, era Vivaporú, eso no fallaba en esa cartera, aparte evidentemente del cuidado femenino, que estaba, usted se recuerda, el panqué. Así es. Para retocarse y dar la mejor cara. Entonces lo marcó a usted y marcó una generación. Radio Guarachita, su programación habitual, y además de eso, algunos de los espacios especiales que tenía Radio Guarachita, porque la gente de nuestra generación siempre ha pensado en Radio Guarachita como la estación de las bachatas. Y Radio Guarachita tenía un programa muy especial que precisamente estaba bajo la producción de su director general, y era un programa sumamente especial sobre música seleccionada de grandes músicos del mundo en ese momento. Sí, yo creo que eso que tú dices es importante. En principio, daba la sensación de que Radio Guarachita era una estación de radio marginal para los vecindarios, para los barrios, para los obreros, para los guardias, que le decían que la margue, la bachata. Pero después nos dimos cuenta de la gran utilidad como servicio público que ofrecía Radio Guarachita. Nuestros servicios públicos no tienen hora de ser pasados. Entonces eso te obligaba de alguna manera a mantener la estación, porque la comunicación era muy exigua, era muy mínima. Entonces era la única manera que tenían esos sectores, ciertamente del barrio, esos sectores marginales, de enterarse, de darse cuenta de qué estaba pasando con sus familiares, o qué estaba pasando con algún otro familiar, o qué estaba pasando, salvo los noticieros, Radio 1000, entre otros, qué estaba pasando a nivel nacional e internacional. Había un programa al mediodía, 1 de la tarde, llamado Los Diplomáticos. Sí, Radamés Aracena. Que era una exquisitez de música instrumental. Correcto. Y te digo, para mí, después que uno valora las cosas, es una pena que se haya perdido el concepto de Radio Guarachita, que era un concepto que después usted y yo lo vimos más adelante con estaciones de Brasil, con estaciones de Perú, de Colombia, de radios comunitarias, que rendían un servicio a sus comunidades, o sea, todo de alguna manera en un concepto transversal. Nos veíamos tocados porque la mayor parte de la población urbana en cualquier parte del mundo viene del campo, viene del interior, y siempre tiene esa conexión, ese ombligo, esa vinculación con el interior. Sí, debo de aportar, decirte a ti y también a nuestros amables radio escuchas. Sí, ¿verdad? Sí, a nuestros teleescuchas. Exactamente. Un sentido empresarial que viví con un locutor amigo, que fue mi mentor en el área, que trabajó en Radio Guarachita, y entonces él me decía que los locutores, algunos locutores que no habían trabajado en Radio Guarachita y que no habían tenido acercamiento con gente vinculada a esa estación de radio del país, pensaban que era una estación más en términos empresariales. O sea, decían que podía decir que pagaba tarde o pagaba mal. Esa era una estación que no pagaba tarde, pagaba tiempo y pagaba bien. De modo que el que iba como locutor a trabajar a Radio Guarachita, el señor Radamés Aracena,
real y efectivamente hacía un acuerdo de trabajo con esa persona. Y esa estación tenía su programación impecable todo el tiempo. Tiene que recordar que Radio Guarachita, además de todo lo que estamos hablando, era una estación que tenía un estudio gigante, amplio, un anfiestudio o un radio teatro, más bien. Y efectivamente en vivo iban las orquestas de bachata a hacer presentaciones ahí. Y ahí se lanzaron muchísimos artistas que son vitales dentro de la música, sobre todo llamada de amargue. Uno de mis ídolos, no de verdad, y lo digo de verdad, que me correspondió conocer, tratarlo, Leonardo Paniagua. Se formó y salió. Y recuerdo, yo estaba muy muchacho, pero recuerdo que ahí fue cuando yo escuché, que tuve conciencia de eso, de el merengue con guitarra de Eladio Romero Santos de San Francisco de Macorís. Se me ha perdido una muñeca. Un clásico de... Usted se ríe porque usted lo bailó mucho. No, se me despegaron varios tacos. Sí, bailando en galleras, bajo una mata de palma. Usted gastó ahí varias mediasuelas. que por cierto, ya no hay reparación de nada prácticamente. O sea, usted quiere que le arreglen los zapatos todavía. Todo se va a la basura. Una basura que no tenemos control de ella. Y entonces, pero yo recuerdo que en esa ocasión, los zapatos, que eran de buena calidad, se le ponían mediasuela, se le ponía el taco. Las chicas se le ponía la tapita, la plantilla también. La plantilla, la mediasuela, ya nada de eso existe. Y un tinte también, le ponían un tinte de color del que tú quisieras. Ese era el cuento. Que era bastante duradero. Ese fue el cuento que usted hizo aquella vez que usted me dijo. Y eso, yo le pregunté, ¿esos zapatos marrones? Y usted me dijo, no, lo compré. Y fue que usted lo tiñó, eran negros, porque usted lo tiñó. Sí, era un tinte duradero. Todo antes era de muy buena calidad. Ahora las cosas son de buena calidad, pero son pasajeras. Sí. Ahora estamos en coger, tirar. Antes, en aquel momento, era coger, preservar, restaurar. Ahora no, ahora vamos tirando cosas como locos. Te digo, no sé cómo vamos a llegar en esta... Llegará un momento en que los mares ya estamos viendo presencia de eso. Sí. Que los mares se están contaminando, los bosques se están contaminando, los ríos están altamente contaminados y habrá que ponerle un freno a eso. ¿Cuándo? ¿Quién? De verdad no lo tengo muy claro. Yo creo que hemos hablado de un aporte importante de la generación del siglo XX a la generación del siglo XXI y precisamente... Generación 50, que es la institución que auspicia este espacio, persigue precisamente cuando dialoguemos con un invitado, discutamos, analicemos un poco de esos aspectos que vivimos durante el siglo XX, que se están perdiendo, hay algunos que se mantienen todavía, pero decirle a la generación del siglo XXI cómo vivimos nosotros, qué cosas hicimos, qué cosas pueden ser positivas del siglo XX para que ellos asuman, ¿verdad?, su integridad como seres humanos y puedan ver el mundo, no el futuro, sino el mundo inmediato de las vivencias en sus comunidades. En ese mismo sentido, debo de otra vez apelar un poco a tus orígenes humildes y del interior. Campesino. Exacto. Adelante. ¿Cómo es posible que Leo Silverio venga del interior del país y entonces le diga a su madre y a su padre que quiere estudiar artes? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? ¿Cómo se da esa relación con la familia y decirle yo quiero estudiar arte? Una familia en donde hay agricultores, donde hay personas vinculadas a la crianza de animales. Decía el cineasta François Truffaut de la vanguardia francesa, cualquiera dice que quiere ser ingeniero, y se refiere a Francia por supuesto. Cualquiera dice que quiere ser ingeniero, abogado o médico. Nadie dice que quiere ser crítico de cine. Porque es un oficio que la gente piensa que no hay manera de hacerlo. Ya en este momento hay forma de hacerlo. Pero en los años 50, la época de Truffaut, no había como esa conciencia de que el oficio de crítico de cine pudiera ser un oficio valorado, respetado por la gente y del cual se pudiera vivir. Y ellos demostraron que sí, ellos hicieron
Cahiers du Cinéma, los cuadernos de cine, y después fueron, entre ellos, realizadores de, en la mayoría de los casos, de mucho prestigio. Yo soy hijo de los Minas, yo vengo del campo a los Minas, y entonces todo, digamos, que se manejaba dentro del ambiente cotidiano. Yo estudié en la escuela Garpón número 1, ni siquiera tenía nombre la escuela, Garpón. Y después uno se da cuenta que un garpón es como un almacén de cosas. Un zaguán más. Sí, un almacén de cosas. Entonces, bueno, yo estudié en la escuela Garpón. Yo estaba ahí en ese paquete estudiando. Generalmente agregados a última hora porque la escuela no podía asumir toda la matrícula de la comunidad. Y decían, vamos a destinarlos allá al galpón. Al galpón. Para que no se queden fuera esos muchachos. La escuela de prestigio de la comunidad era la escuela Pueblo Nuevo, se llamaba. Estoy hablando del año de las luces. Era la escuela Pueblo Nuevo. Era la escuela a la que todo el mundo quería ir. Pero como tú dices, no se podía asumir la matrícula. O sea, se llenaba la escuela siempre. Y entonces hicieron ese garpón. Vayan eso, lo que sobren para el garpón. Luego el país fue creciendo y entonces vinieron las monjas que tenían ya cierto tiempo, las sanchinas, los salesianos. Hicieron el Politécnico de Villa Duarte, hicieron el Politécnico Nuestra Señora de la Altagracia en Los Minas, se instalaron los liceos Ramón Emilio Jiménez, Fabio Mota, pero estaba la escuela Pueblo Nuevo y estaba una escuela famosa en Los Minas también, que tiene una cierta dimensión, pero siempre estaba llena, que era la escuela Juan Bautista Zafra, sí, famosa. Que le decían cariñosamente la Zafra. ¿Dónde tú estudias? Yo en la Zafra. Entonces no había que decir más nada el nombre. Tuve la suerte de contar con profesores que me bien orientaron. Y entonces yo fui a estudiar, de ser de un vecindario de Mala Muerte, en ese momento, en los predios del Mercado de los Minas. Fui a estudiar a la mejor escuela que tenía el país, que era la escuela, el Liceo de Estudios Comerciales, licenciado Víctor Estrella Liz, mejor conocido como La Perito, que frente al Estadio Quisqueya. Está detrás del Estadio Quisqueya, está justamente en el center field, por los 411. Si sale una bola va a parar al patio de La Perito. De la Perito, sí. Mi madre se alarmó un poco porque costaba 20 cheles, 10 para ir y 10 para venir, en una chocín y en Onatrate. ¿Pesos o cheles? No, eran cheles, no. Increíble. Yo nunca vi, yo nunca tangible, como hechos tangibles, yo nunca vi un peso en ese momento. Entonces mi mamá se preocupó porque ¿dónde iba a conseguir esos 20 cheles? Que parece ahora una cosa risible. O sea, nadie habla de chele. Pero recuerdo que el profesor José Fernández, no lo olvido nunca, ojalá que ande por ahí o que el Señor lo tenga en su buena gloria. El profesor José Fernández fue a mi casa y le dijo a mi mamá: Leo tiene cierto talento y hay que aprovecharlo. Yo era buen estudiante. Qué bueno. Hay que hacer un sacrificio. Incluso yo pudiera en algún momento colaborar si pasara algo. Pero tú sabes que los campesinos son gente muy orgullosa. Entonces mi mamá dijo: bueno, si ustedes dicen que es así, está bien. Vamos a hacer la inversión. Vamos a hacer la inversión. Okay. Pero en la escuela Perito, que era una escuela demandada, no entraba todo el mundo. Altamente especializado. Había que hacer 4 exámenes y dentro de esos 4 exámenes, luego que te aprobaban, entonces la escuela duraba 3 años. Pero la escuela tenía un régimen especial y un horario especial. Dicho de otra manera, si tú te quemabas en el segundo año, reprobabas, te mandaban a tu casa. Entonces tú tenías que volver a inscribirte en primero del bachillerato. ¿De cualquier otra institución educativa? Sí, porque era irregular. Nosotros entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 8 de la noche. Era el horario de clase. Solamente habían 2 horarios. Tú te recuerdas que antes habían 3 horarios. Sí. En ese momento solamente habían 2 horarios. Los muchachos entraban a las 8 y salían a las 3 de la tarde. A las 2, y nosotros que entrábamos a las 2 hasta las 8 de la noche. Sí, entonces ese esfuerzo me permitió también crecer, ver algunas cosas, y ya por último, cuando voy a la universidad con el compañero y amigo Jorge Jiménez, vamos a estudiar periodismo para salvar al mundo de las injusticias, porque teníamos ese concepto de la izquierda dominicana. No, y la tendencia periodística e informativa era esa, o sea, que el periodista era un ente
de cierta incidencia o de alta incidencia dentro de la clase política nacional e internacional, y sobre todo estaba siempre de lado de aquellos grupos de avanzada, como se decía en esa ocasión. Era el periodista de ese momento, era una especie de Robin Hood informativo. O sea, estaba siempre en la defensa, supuestamente, de los más pobres, de los más desposeídos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estoy en la fila en registro académico, para inscribirme, pasa el compañero Juan Uvieres de Rosario. Pero el sindicalista Juan Uvieres. El sindicalista que luego eso cambió, ahora ya él no es sindicalista. El compañero y amigo Juan Uvieres de Rosario es un empresario del transporte público y a su vez es el presidente, aspirando a la presidencia de la República para el 2024, sí, de su partido rebelde. Juventud Rebelde, creo. No, Juventud no. Juan no puede ser, es mayor que nosotros, Juan. Sí, pero él es del partido Movimiento Rebelde. Movimiento Rebelde, que ahí cabemos todos, los jóvenes, los viejitos y los que estamos ya para descartados. Entonces Juan, que es mayor que nosotros, usted lo sabe, es el presidente del movimiento Rebelde. Entonces Juan pasa con un letrerito que dice: hágase famoso, estudie cine. Y ahí comienza mi historia, que puede ser afortunado o desgraciada, no sé cómo la gente lo pueda ver o escuchar. Yo era de ese grupo que estaba en esa promoción, pero no, en ese momento no andaba con Juan Uvieres. Me correspondió otro lugar con Juan Bautista Sánchez, sí, de la universidad, convenciendo estudiantes nuevos, o sea, buscando ese público cautivo que llegaba a la UAS, sí, para que estudiara cine. Muchachos como yo, campesinos, infaustos, que ustedes de alguna manera reclutaban. Mire, le hice un favor a Juan Uvieres, usted sabe, después, un gran favor. Que yo voy a explicar después cuál era la situación real, que Juan no me estaba buscando a mí. No me encontró por accidente y al yo matricularme en cine hice un favor, pero dígame. Mira, realmente estábamos desesperados porque yo era de la primera promoción. Entonces, nos dicen en la dirección del Departamento de Arte, que en ese momento era departamento, no escuela, y pertenecía a la Facultad de Humanidades, no Facultad de Artes. Nos dice el profesor amable Sterling Medrano, que era el director del departamento en ese momento. Un gran artista plástico dominicano. Excelente. Y de características internacionales. La matrícula tiene que subir. Ustedes no pueden seguir con 7 y 8 estudiantes. Van a tener problemas en el transcurso de los próximos semestres y es posible que el programa de carrera entonces haya que cerrar. Empezamos precisamente visitando los liceos del país, muchos liceos de aquí, sobre todo la ciudad capital, y luego entonces preparamos una embestida dentro de la universidad con esa masa estudiantil para reclutar gente que venía de fuera. Para que le salvaran el pellejo a ustedes. Y qué bueno que te encontramos en el camino, te reclutamos y te rolamos en este mundo tan hostil de la industria cinematográfica. Pero antes de tú llegar a la UAS, es importante que tú cuentes un poco sobre esa vivencia que tú tuviste en los cines de la zona oriental, sobre todo los Minas, que han desaparecido todos, y habían como 4 salas de cine, con su calidad alta o baja, pero habían 4 salas de cine solo en el entorno de los Minas, y había una sala de cine pequeña, pero había una sala de cine en el Ensancho Sama, y en el mismo Club de Leones del Ensancho Sama, esquina Presidente Vázquez, también se exhibía cine ahí. ¿Qué pasó con esa infraestructura comercial, verdad, del cine dominicano, que la perdimos de repente? Esa era la siguiente parte de mi intervención. En el 1969, 2 muchachos del vecindario, Chicho y Punino, hijo de doña Isabel, cariñosamente doña Chela, se fueron para Estados Unidos. El proceso que estamos viviendo en este momento de las famosas zonas francas, las famosas maquilas en México, o los famosos factory store en Estados Unidos. Estados Unidos estaba dando visa desde los años 50, 60, estaba dando visa a quien fuera a buscarle, ponían anuncios, venga a buscar su visa, porque necesitaban desarrollar la industria textil y la industria tecnológica, pero como siempre, el empresario a bajo costo.
Entonces, ¿quién va a hacer ese trabajo? Bueno, los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos, que eran los lugares que estaban deprimidos, y los sectores también de Europa, que estaban también deprimidos por la cuestión de la guerra, pero eran blancos y tenían un desarrollo profesional y tecnológico. Entonces, superior. Entonces vamos a aprovechar el desarrollo tecnológico de los franceses, de los alemanes, de los italianos, y vamos a ocupar la mano de obra en las factorías de estos tres sectores que te dije. Entonces esos muchachos se regresaron al año de estar allá y trajeron una televisión blanco y negro. En mi calle, yo vivía en la calle 6, casi esquina Juan Pablo Duarte. En mi calle no había televisión. Entonces, cuando estos muchachos llegan, provocan una revolución en el ambiente de la calle. Del barrio no, pero sí de la calle. Todo el mundo quería ver ese fenómeno, que ya no estamos escuchando, sino que estamos escuchando y estamos viendo. Y que nos gusta lo que estamos viendo. Yo recuerdo que se ponía de una manera precaria y a veces hasta incómoda. Las 7 de la noche estaban dando Renzo el Gitano, con Braulio Castillo y Gladys Gutiérrez, actores y actrices de muchos renombre en ese momento en Puerto Rico. Y llegó un momento que eso se puso tan incómodo que doña Chela hizo un edicto y dijo: a partir de mañana el que quiere entrar tiene que pagar un chele, y el que no tiene se va a quedar fuera, no me importa quién sea. Y ya tú sabes, es generar ese chele lo que costaba. O sea, yo fácilmente ahora genero más fácil 1,000 pesos que en ese momento un chele. Así mismo es. Y tuve la suerte de que mi padrastro, el padre de mis hermanos y mi padre también, que era guardia del CEFA, era guardia de Wessing, Elías Wessing y Wessing. Era un momento muy tenso político. Estamos hablando de los años difíciles del doctor Joaquín Balaguer en el poder. La primera etapa, 66-70. Correcto. 70-74. Y los sectores de izquierda, los sectores enemigos, los adversarios, también tenían un grupo paramilitar bastante duro. O sea, aquí ya no se habla de que secuestraron, de que asaltaron. Aquí lo que se habla es de un crimen doméstico. Me roban el celular, me sacan la cartera. Exacto. Pero en ese momento no. En ese momento ese brazo ejecutor de la izquierda nuestra era muy duro y asaltaban un banco y agredieron 2 policías y entraron a una gasolinera y llevaron todo el dinero porque había que contribuir económicamente a desarrollar la revolución para combatir al régimen del doctor Joaquín Balaguer. Debo decirte, Silverio, que esa vivencia que tú tuviste en el sector de Los Minas con el televisor prácticamente comunitario, ¿verdad? Porque era un televisor comunitario que una señora o una familia podía implementar para toda la comunidad. Lo viví en Villa Duarte, en la casa de doña Flérida de Prat, en la Mr. Marle número 17, y de verdad que era algo sumamente fantástico juntarnos con muchos niños de la comunidad que no tenían acceso al televisor y tener la oportunidad de ver, por ejemplo, Perdidos en el Espacio, Marcado, Combate y otras series más. Sí, así es. Estaba Ivanhoe, estaba El Santo. Yo recuerdo que ahí vi yo el show de Tom Jones y este hombre vapuleando la cintura, que en ese momento era inmoral. Exactamente. Sí, Sir Tom Jones, que está vivo aún, por supuesto. Ve lo que está pasando ahora con el perreo, el hombre se echa a reír. Y por lo que yo hacía, no hace 50, 60 años. Así es. Pues yo te decía que mi padre, Tulio Mercedes Pérez, era guardia y eso le provocaba mucha tensión, cosa que nunca me comunicó, pero que yo después entendí. Claro. Y entonces su única forma de él divertirse, que no fumaba, que no bebía, no tenía el vicio, por ejemplo, del gallero, del jugador de números, era: Leo, prepárate que nos vamos para el cine. Entonces habían 4 salas de cine. Me quedaba muy cerca el cine Ana, me quedaba relativamente cerca el cine Duarte, en la carretera Mella, ese me quedaba un poco distante, me quedaba el cine Alma, y posteriormente a esas 3 salas de cine
Entonces se hizo en la zona del barrio San Antonio, en Catanga, el cine Nati. Teníamos 4 salas de cine. Y entonces estaba de moda el cine mexicano. Era la época, todavía eran visos de la época dorada del cine mexicano. Sí. Y entonces, usted que es un admirador de Manuel el Indio Fernández, yo disfruté de varias películas en compañía de mi padre. Íbamos a veces hasta 2 veces a la semana, qué sé yo. Los guardias usan una palabra: yo estoy franco hoy, sí. Es decir, no hago servicio. Debo aprovecharlo al máximo. Correcto. Entonces sí. mi papá me decía eso: Leo, prepárese que nos vamos para el cine. Es importante que la generación del siglo XXI conozca cuáles eran los precios del cine o que pagábamos nosotros, la generación del siglo XX, para ir a una sala de esa categoría e ir a una sala también de otra categoría. Dobletes todos los días o una sola película de lunes a viernes, 2 películas el sábado, 2 el domingo. Es importante que la generación del siglo XXI conozca cómo estaban programadas, ¿verdad?, las exhibiciones cinematográficas en la República Dominicana. Nosotros íbamos en esos años 70, a principio, era una sola función. La función era a las 8 de la noche, se hacía la función. Terminaba a 9:30, escasamente 10 de la noche, y tú te ibas a tu casa. Entonces había lo que se llamaba el matiné, le matin, que realmente es como la mañana, pero no sé por qué le decían el matiné. Y la función de las 8 de la noche costaba, creo que eran 25 cheles. Sí. Y entonces el matiné, que me correspondía por naturaleza, era a 10 cheles. Yo recuerdo que yo era una persona millonaria, porque mi mamá, sin fallar, los domingos en la mañana, por la tarde, prima tarde, como se dice, me decía: Leo, mire, ahí están sus 25 cheles para el cine. Entonces el cine costaba 10 cheles la entrada, me quedaban 15. Con eso yo hacía un mundo dentro del cine. O sea, yo comía frikitaki, que costaba, qué sé yo, 1 chele, 2 cheles, chulito, que costaban a 2 por chele, barquillas, y toda la opción de sacarse otra barquilla con la rueda. Correcto, había una rueda que marcaba un indio, marcaba un soldado, y si la rueda al girar quedaba marcado con una plumilla o un marcador, quedaba marcado, valga la redundancia, en ese indio o en ese soldado, el señor te daba otra barquillita que costaba 1 chele, evidentemente. Claro. Estaba todas las golosinas que uno se puede imaginar, súper baratas, las mentas, los chocoleches, los cacaitos. Había una serie de golosinas que uno se las disfrutaba, y entonces uno fue haciendo una especie de mercado en el cine, y era que los paquitos, las famosas mangas, ahora como le dicen los muchachos, sí, con la influencia japonesa. Sí. Entonces yo tenía una cantidad de paquitos, y todo el equipo del barrio, de la calle, nos reuníamos y nos íbamos al cine, al matiné, que comenzaba a las 5 de la tarde. Pero nosotros llegábamos media hora antes, nosotros llegábamos a las 4:30, y entonces había un eslogan: compro, cambio y vendo. O sea, yo viví esa experiencia. ¿Usted también? Sí, porque yo viví pero en Gualete, allá en Puerto Plata, eso se hacía. Yo viví con un tío mío aquí, en la zona norte, en los Guandules. Pero usted también vino del campo. No, realmente no, vine de Villa Duarte, tuve que cruzar a los Guandules por situaciones familiares, técnicas, operativas de la familia. Durante un tiempo con un tío mío, como 3 años de pasadía. Que eso era normal. Fuimos por una semana y nos quedamos 3 años, Fran Cortillo. Eso era normal. Entonces el tío nuestro, por suerte, el señor Alejandro Cortés, trabajaba en el presupuesto nacional, y él era muy, muy amigo del director. El director lo toleraba mucho porque él sabía manejar el equipo, las máquinas y demás de escribir. Era muy, muy rápido, muy dinámico. Y entonces a mi tío le interesaban siempre las novelas mexicanas en imágenes, y también los paquitos. Y entonces el señor le decía: llévate eso que yo lo vi, o no me interesan, llévate esa caja, esas 2 cajas. Entonces él llegaba con este cargamento a la casa y decía: señores, eso es de ustedes, esos paquitos.
hagan lo que ustedes quieran con ellos. Aparte de leerlo, efectivamente, ¿verdad? Sabíamos eso, que en el cine se estaba dando ese intercambio de manera permanente. Sí. Entonces llegamos al cine Ketty de la 20. Ese fue mi primer cine en la ciudad capital. La 20 ya sí, casi frente al cementerio. Lo que hoy se llama, le dicen, todavía le siguen diciendo la 20, pero hoy se llama Marcos Ruiz. Marcos Ruiz. Entonces ahí vimos Sansón, ahí fue la primera película que vi, Sansón y Dalila. En blanco y negro, ¿verdad? En blanco y negro. Entonces empezó ese recuerdo que había un doblete, fuimos un domingo, empezó ese doblete como a las 4:30 de la tarde, nadie vio ninguna película, solamente el final vimos. Y luego entonces... Sí, porque es bueno aclarar, Agustín, que en esa ocasión el único cine de mi vecindario en Los Minas que tenía techo era el cine Duarte. Después los otros 3 cines que yo cité, el cine Ana, el cine Alma y el cine Nati, eran destechados. Entonces cuando tú ibas a las 5 de la tarde, en verano, que era muy tensa el sol, muy duro, tú solamente escuchabas y tú comenzabas a descifrar algo a partir como de las 6:30 de la noche. Exactamente. Sí, porque tú no veías nada. Entonces había un grupo de jóvenes también dentro del cine que, además de ver la película e ir a recrearse, iban entonces a hacer también que otros se recrearan, porque eran unos muchachos muy, muy tremendos con el comportamiento. Como diría un amigo periodista, eran muchachos bellacos que hacían bellaquerías. Sí, eso es así. En ese momento. Tú sabes que tú hablabas de que los dobles, las dobles funciones. Sí. La televisión, en esos años, la televisión es de 1900, en República Dominicana es del 1 de agosto de 1956, tú me corriges. 52. 52, sí. Perfecto. Entonces la televisión comenzó a ganarle espacio al cine. Y un genio mercadológico de esos naturales que han surgido en toda la vida, parece que dijo, señores, vamos a hacer esto más atractivo y vamos a poner funciones dobles. Sobre todo los lunes, que era un día duro para salir al cine, te ponían una doble función por el mismo precio de los 25 cheles. Correcto. Entonces, bueno, una película de vaquero, por ejemplo, el Western Spaghetti, como tú sabes, que ahí fue donde se desarrolló Clint Eastwood. Sí. Entonces te ponían una película de vaquero y una película de guerra. Entonces, oye, pero voy a aprovechar este doblete. Un público tremendo, Y entonces iba el público y llenaba la sala porque posiblemente la película se fuera una de las dos y tú no pudieras verla. Claro, lo que teníamos un amor por el cine, como era el caso de mi padre, que le gustaban las películas mexicanas y las películas de guerra, tenían un amor. Y cada vez que se ponían esas películas, él iba, me convidaba a verlas. Un poco de ahí es que yo surge este cariño, esta cinefilia. Y cuando me encuentro con Juan Uvieres, que me reclutó, ¿verdad? De manera yo inocente, para que le salvara el pellejo a usted, porque ustedes lo iban a votar, le iban a cerrar la carrera. Sí, de verdad. Entonces yo le dije a Jorge, mi amigo, digo, Jorge, yo voy a dejar el periodismo reposar un rato. Y yo tenía 19, 20 años, joven. Y entonces yo me voy a inscribir en la carrera de cine. Leo, pero vinimos a estudiar periodismo, eso digo, sí, pero yo siempre de muchacho, mi gran pasión ha sido ver las películas y ver cómo es que se hacen algunas cosas, cómo pasan algunas cosas. Quiero ver la intimidad de eso. Entonces yo quiero como entrar en la intimidad de esas cosas y yo quiero inscribirme. Bueno, pues si tú crees que eso es lo razonable. Y Jorge se hizo periodista y yo me hice cineasta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1984. Ya ha llovido bastante después de eso. Bastante, sí. Ya en el plano profesional, Leo Silverio escribe literatura, cuentos, hace micro relatos, escribe bastante fluido. Su especialidad dentro del cine, aparte de dirigir, sobre todo es el guión, la guionización, organizar bien las historias para que la gente las entienda. Entonces uno te pregunta y dice, tú que estás dentro de esas dos facetas que yo creo que son umbilicalmente compatibles, cine y literatura, como que siempre existe esa dualidad, ¿verdad? Posible. ¿Cómo te has visto dentro de esos dos campos tan importantes dentro de la creatividad? Bueno, te puedo decir que se nos quedaron muchísimos detalles que habrá algún momento para conversarlo. Por ejemplo, cómo había un mercado
informal en los vecindarios, en las calles, que por ejemplo, mire, doña Chela, dice mi mamá que le mande 2 cheles de hielo. Sí, y los helados en las tandas de exhibición de películas en las casas donde había televisión. Correcto. Entonces 2 cheles de hielo. O yo vine a comprar 5 helados, eran a cheles, eran 5 cheles. La doña Chela estableció una especie de pequeño mercadillo, de una paletera, y su nevera se atisbó de helados, porque entonces tú estabas entretenido ahí viendo una cosa y compraba un heladito para entretenerte, compraba un chicle o un bolón o cualquier golosina para un poco entretenerte mientras pasaba el programa de turno. Yo para ese momento, ya un poco más adulto, formé parte del club literario, el grupo literario Juan Sánchez Lamú. El grupo literario Juan Sánchez Lamú éramos un grupo de soñadores, de pensadores a nivel de la escritura, y nos reuníamos en la iglesia vieja que está justo en el centro de lo que se llama Los Mina Viejo. Correcto. Que era muy famosa, la casa del señor Martínez H. Eso es la avenida Venezuela al final, llegando al puente. Casi troncando con el puente de la 17, correcto, pero a partir de la San Vicente de Paúl, de la parte este hacia la parte oeste de la ciudad de Santo Domingo. Ahí nos reuníamos, fue nuestro primer coordinador, mi amigo Jorge Jiménez, y fue nuestro asesor, el profesor, hoy universitario, poeta importante, Miguel Antonio Jiménez. Sí, por ahí pasó todo el mundo, por ahí pasó Pedro Mir, Juan Bosch, Tony Raful, Mateo Morrison, una caterva de intelectuales, de pensadores de ese momento, que fueron a dar su charla, fueron a dar su visto bueno, fueron a bautizarnos. Yeah. Y de ahí entonces el amor por la literatura se fraguó, se consolidó. Yo pienso que con la Ley Nacional de Cine del 2010, todavía a esta altura que estamos cumpliendo alrededor de unos 12 años, nos falta esa conexión que tienen otros países de cine y literatura. Una buena novela, un buen cuento, se adapta, y eso permite que el que no quiera leer el libro, pues por lo menos se orienta a través de la televisión, si se hace una miniserie o si se hace un monotema, o puede ir al cine y verlo en el cine. Correcto. Ya tenemos la facilidad, no es como antes, que también eso sería un tema a tratar. No es como antes, que tú veías un proyector de 16 milímetros y te asustaba. Tú no sabes qué ese armatrote, qué era lo que hacía, ese monstruo audiovisual, qué era lo que hacía. Ahora no. Ahora tenemos la posibilidad de que todas las escuelas vienen con un salón de acto, y ese salón de acto tiene una estructura que permite hacer algunas actividades de la escuela, propia de la escuela, hacer alguna obra de teatro con ciertas limitaciones, pero hacerla. Y tiene su proyector, su data show, su sonido, que también se puede proyectar películas, que no son solamente películas para este concepto del divertimento, no. Son películas que desgraciadamente no usa nuestro sistema educativo para instrucción, para complementar la información que dan los profesores. Si estamos hablando de Juan Pablo Duarte, pudiéramos exhibir la película Duarte, Traición y Gloria, y que los estudiantes y los profesores de ciencias sociales, luego de ver la película, hicieran un cineforum y hablar sobre eso. Si estamos hablando de Perfecto. Simón Bolívar, hay una película buenísima que se llama El Libertador. Pues ya que hemos hablado de la historia político-militar de Sudamérica, bueno, pues entonces vamos a ver la película El Libertador. Y eso tiene su componente atractivo con los actores, las actrices, los efectos visuales, que para este momento es mucho más fácil de resolver de los muchachos, es mucho más fácil de tratar de los muchachos. No, yo creo que sí. Yo creo que esa relación que tú planteas, que tú estableces de vincular las historias que están escribiendo muchísimos escritores dominicanos, que debemos vincularnos más. Correcto. Más. Es algo que se está perdiendo
como parte del concepto general de la industria cinematográfica dominicana. Correcto. Por eso hemos planteado, ¿verdad?, desde la Sociedad Cinematográfica Dominicana, tú eres un actor fundamental de ese proceso, Abel Rodríguez también, y otros amigos. Estamos planteando que es necesario vincular diversos sectores profesionales del país con la industria cinematográfica. Pero en primer lugar, entiendo yo, y creo que hemos analizado un poco eso, que esa vinculación debe darse en primer lugar con aquellos que escriben historias. Y la República Dominicana tiene una amplia cantidad de historias, y cuando hablamos de historia no estamos diciendo solamente de las gestas patrióticas dominicanas. Estamos hablando de historias que son ficción, ¿verdad?, inventadas, creadas en el subconsciente de intelectuales de alto calibre que hay en la República Dominicana. Hay muchos cuentos, hay muchas novelas largas, hay novelas cortas, hay mucha investigación también soportada con suficiente documentación. Y perdona que te interrumpa, y también de los procesos cotidianos que nos dieron formación como país, lo que estamos hablando en principio de este programa. Sí. Mucha gente desconoce que existió Radio Guarachita. Correcto. Que ofrecía un servicio público fundamental, que se descubrieron algunos talentos musicales gracias al apoyo de Radamés Aracena. Pero en el mismo momento estamos hablando de estos amigos Chicho y Punino, que vinieron cuando se estaban desarrollando las factorías en Estados Unidos y trajeron un aparato que revolucionó la calle, una televisión, totalmente, cuando en el país solamente existían 2 canales de televisión: Radio Televisión Dominicana o La Voz Dominicana, que era de carácter privado, no público, y luego el señor Pepe Bonilla instala Raintel, que es el canal 7, 11 y 70 en la Navisa. En la Navisa, que yo nunca supe dónde estaba la Navisa. Yo tampoco. Pero bueno, hasta el día de hoy no lo sé tampoco. No, yo sí. ¿Ya usted lo descubrió? Sí, pero yo no sabía dónde estaba la Navisa. Ni me interesaba. A mí lo que me interesaba era ver los programas. Entonces, pienso que este tipo de programas son importantes un poco para que la gente se vaya adecuando y educando, en el sentido que hay muchas cosas que hoy están a la mano, pero que hubo ese primer origen, ese primer empujón para que sucediera. La generación del siglo XX, yo diría que tiene una deuda con la generación del siglo XXI. ¿Tiene una deuda? Sí, tiene una deuda. Pasar toda la información, toda la vivencia de hechos importantes, valiosos, que esta generación de apenas 30 años, porque yo ubico la generación del siglo XXI desde la década del 90 hasta el 20, son 30 años. Sí. Y ese paquete de información, tan amplia información, yo no diría que todo el siglo XX, yo diría que desde el 1950 al año 2000, que son 50 años, ¿verdad? 2000, sí. Yo creo que usted, yo y otros amigos tenemos un poco la responsabilidad de decirle a la generación del siglo XX: si tú quieres, puedes seguir haciendo las cosas de manera balsana, como tú piensas o te ha dicho alguien, o como tú has visto en los medios de comunicación o has visto en la plataforma multimedia. Pero quiero contarte que hay un concepto muy diferente dentro de la generación del siglo XX que dio resultados muy positivos, y tú eres parte, porque tú eres parte de esa generación, porque tú eres descendiente de esa generación. Yo quiero que Leo ahora, ya en la parte final del espacio, pues precisamente pueda concebir, enviar, elucubrar un poco un mensaje del siglo XX para la generación del siglo XXI. Bueno, yo creo que en ambos espacios, en ambos tiempos, ha habido gente muy valiosa. Y esa generación que tú dices que somos nosotros del siglo XX se enriqueció con otros antepasados. Yo creo que es la posibilidad en este momento, que hay tantas facilidades técnicas, de la convivencia, de una palabra muy norteamericana, pero que a la gente le gusta mucho, el joint venture, es decir, la fusión, la sinergia entre lo que pasó y lo que está pasando o lo que pudiera pasar para tener un mejor país. Hay jóvenes talentosísimos, jóvenes súper valiosos en este momento, no obstante lo que a veces uno pueda percibir, como que hay gente que dice: no, esto está perdido, no, en este país no hay nada que buscar, y quiere incluso a veces hasta marcharse. No, yo creo que tenemos posibilidades todavía de desarrollar
por ejemplo, en este espacio que estamos, es un hombre joven, un hombre talentoso, y nosotros estamos aquí, que somos del siglo XX, o sea, estamos en esa sinergia, exacto, en esa fusión, en esa confluencia, correcto, de información, nueva tecnología, y nosotros también la estamos aprovechando y queremos que mucha gente la aproveche, que mucha gente siga trabajando, leyendo, inventando, experimentando por su país. Gracias, Silverio. Generación 50 y Diálogos del siglo XX agradece mucho la gentileza de tu presencia. Sabemos que tú eres una persona que forma parte de nuestra producción, pero queríamos iniciar así con este conversatorio, de modo que la generación del siglo XXI reciba un poco de lo que ha sido la vivencia de nosotros durante el siglo XX. Amigos, será hasta la próxima en otro Diálogo del siglo XX.